Permite que nuestra fe aumente todos los días y que menguemos para que tú crezcas, amado Señor. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes, porque tú nos levantas, porque tú eres esa columna, porque tú eres el escudo, Señor, porque tú eres ese refugio seguro, Padre bendito. Gracias por escondernos en tu corazón. Gracias, Papito Dios, por suplir cada necesidad. Gracias por ser ese Padre amoroso, ese Padre que educa, ese Padre que exhorta, ese Padre que ama, ese Padre que dirige, ese esposo que acompaña, ese esposo que protege, ese esposo que suple, Señor, ese esposo que provee, bendito Rey, ese hermano que alienta, ese hermano que da la mano cuando lo necesita, el abrazo. Gracias por ser cada cosa con nosotros, hacerla perfecta, bendito Dios. Gracias por ser esa madre amorosa, Señor, porque eres el todo para nosotros. Lo eres todo, mi amado Señor. Eres quien nos fortalece y quien nos alienta todos los días, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Coloco en tus manos cada una de nosotras, las mujeres, los varones, amado Dios, que tú los has colocado por cabeza y no por cola. Yo te pido que los ayudes a ser diligentes, a ser aguerridos, amado Dios, a tenerte en cuenta para cada decisión que ellos toman, amado Señor. Que vayan a tu presencia, Señor, y que seas tú haciendo tu perfecta voluntad en cada varón, amado Dios. Gracias porque has colocado ese temor y ese temblor en sus corazones, amado Padre, para que ellos sean padres, amigos, esposos, hermanos, cada familiar que ellos necesitan, Señor. De ti, Señor, tú los vas a alentar y tú les vas a colocar esa palabra justa, amado Señor. Pero permítenos activar esa fe, Señor, y a usar tu palabra en pro de ellos, amado Rey. Gracias, amado Jesús, porque tu presencia nos lleva a lugares desconocidos, pero tú nos rodeas y nos proteges, amado Padre. Gracias, bendito Dios, por cada uno de los niños, Señor, por los jóvenes, por los varones, por los esposos, Señor, que están enfermos, por las esposas, amado Dios, por esos hijos que vienen en camino. Yo te pido que bendigas los vientres, amado Jesús. Tú has dado vida y tú las colocaste allí con un propósito, maravilloso Rey. Yo te pido que tú los bendigas y los guardes. Amado Señor, coloco en tus manos este tiempo para honrarte, para hablar de ti, precioso Jesús. Gracias, maravilloso Señor, por permitirnos estar hoy aquí en tu presencia, para adorarte y bendecir tu santo nombre. Gracias, poderoso Dios. Me acompañan por favor a 2 Corintios. Segunda de Corintios 12:9. Amén. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. El Señor nos dice hoy que su gracia es suficiente y que el poder de Dios opera cuando reconocemos que nuestra capacidad y su poder, en su capacidad y en su poder podemos descansar. Amén. Hola, hola. Muy
buenas tardes para todos, que el Señor les bendiga. Salga de su silla, vamos a saludarnos por un momento. Si ya nos saludamos, pues démonos otro abrazo. Sean todos bienvenidos a este lugar. Aquellos que se están conectando en esta tarde, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esta es su casa. Esperamos que el Señor siga obrando en sus vidas, en sus corazones, que siga trayendo paz, que siga trayendo fortaleza, que siga trayendo esa seguridad que necesitamos para seguir adelante. Y le invito a que le dé un fuerte aplauso al Señor y vamos a honrarlo, vamos a bendecirlo, vamos a exaltarlo en esta noche. Entonces denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias te damos. Dios precioso, te adoramos. Te bendecimos y te exaltamos en esta noche. Te damos gracias por tu presencia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por traernos a casa un día más, Señor, y por permitir, Señor, que nuestras vidas, nuestras familias estén en el hueco de tu mano, Señor. A ti sea toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.
adoramos, Señor. Te bendecimos y te exaltamos en esta noche. Queremos derramar nuestros corazones, Señor, a ti. Una vez más, tenemos una oportunidad más de poder adorarte, bendecirte y exaltarte, Señor. De poder decirte todo lo que hay en nuestros corazones. De poder entregarlo todo en esta noche, Señor Dios mío. Nuestras cargas, nuestra enfermedad, todo lo que tenemos, Señor, en el corazón. Y darte gracias, porque tú tienes el poder y el control de todo. Gracias, Señor, te damos. Adórelo en esta noche. Aquí estoy, rendido por tu majestad, cubierto por tu gracia, Señor. Señor,
toda la gratitud a ti, Señor. Hoy venimos, Señor, rendidos ante ti, rendidos ante tu presencia, rendidos ante tu poder, Señor, creyendo, Señor, que tú nos ayudas, que nos bendices, que nos hablas, mi buen Señor. Te damos a ti toda la alabanza y la exaltación, Señor, pero también oramos los unos por los otros. Hoy presentamos a nuestros hermanos, Señor, que no nos han podido acompañar aquí en el templo por algún quebranto de salud. Te pedimos, Señor, que obres sanidad. Tu palabra nos ha enseñado, mi buen Dios, que mientras que tu palabra es expuesta, Señor, hay una manifestación tuya especial, Señor, donde hay milagros, donde hay sanidades, donde hay prodigios. Que en esta noche, Señor, mientras que, Señor, disfrutamos de tu palabra, mientras que escuchamos tu voz, aquel que está enfermo sea levantado, Señor, aquel que está triste, Señor, sea consolado, mi buen Dios. Glorifícate de una manera especial. Gracias por el privilegio que nos has dado, que nos das, Señor, de estar aquí para adorarte, para exaltarte, Señor, pero para escuchar tu voz también. Te honramos y te damos toda la alabanza, mi buen Dios. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos, buenas noches. Me alegra saludarles. No sé qué día hay quietico. Salga de su lugar un momento y salude a otra persona. Dele la bienvenida. Dígale, me alegra verlo por aquí. Mis hermanos allí en la transmisión, un abrazo muy grande. Mi hermano Irenarco, oramos por su pronta recuperación, que ojalá en poco nos podamos ver, mi hermano. Sabemos que está allí cuidándose en casita después de esta cirugía. Un saludo a mi hermana Laura, a nuestra hermana Aida, la hermana señora suegra, le digo yo, hoy tampoco nos está acompañando. Desde ayer presentó un quebranto de salud, entonces está allí en casita cuidándose. Estemos orando los unos por los otros. Mi hermana María está conectada allí desde Pacho, el Señor le bendiga, y bueno, las demás personas que están allí conectaditas, me alegra muchísimo verlos. Mi hermano, vamos a ir a la palabra del Señor, pero le quiero pedir un favor. Igual yo sé que ustedes obedecen y hace caso, ¿cierto? ¿Les puedo pedir un favor? Muchas gracias. Pásense aquí para este ladito, porfa. Eso, aquí para eso, con los hermanos de la iglesia del centro. Mis hermanos se pueden hacer aquí para este ladito también. Hermano Danilo, me alegra saludarlo. A eso, ahí ya se ven bonitos. Muchas gracias. No es que allá donde estaban se vieran mal, no, ni me ha faltado. Vamos a ir a la palabra del Señor, mi hermano. Diga, llenos de gracia y poder. ¿Llenos de qué? Llenos de gracia y poder. Y ese es el título del mensaje, mi hermano, en esta noche, para que usted pueda tomar nota, para que usted lo pueda allí tener pendiente. Y le pido el favor, mi hermano, que no se desconcentre, que usted esté bien atento a la palabra del Señor. Hemos tenido la oportunidad de adorarle, de exaltarle, pero ahora nos vamos a concentrar, mis hermanos, en lo que dice la palabra del Señor. Amén. Hechos, por favor, en el capítulo 6. Allí arrancamos el mensaje anterior, donde nos dábamos cuenta, mi hermano, que el ordenar la casa, que el ordenar las cosas trae buenos resultados. ¿Cuántos dicen amén? Y veíamos cómo los apóstoles venían en una situación y donde había una crisis, que había un problema interno dentro de la iglesia, donde el problema eran las viudas que estaban siendo desatendidas, pero que para eso ellos lo que hicieron fue poner en orden las cosas. Y aprendíamos, mi hermano, que es necesario que nosotros pongamos la casa en orden. Y que de esa manera los apóstoles hicieron una solicitud, bueno, entre ustedes mismos escojan a 7 varones con unos requisitos, pero esos requisitos iban para ¿quiénes? Para aquellos que iban a servir a las mesas, para aquellos que iban a servir a ¿quiénes? A las viudas. ¿Y cuáles eran los requisitos? El primero, ¿cuál era? El buen testimonio o la reputación. Recuerda que la Nueva Biblia de las Américas habla de ese término más allegado que la reputación. El buen testimonio, la sabiduría
¿Y qué otro? Ay, estar llenos del Espíritu Santo. No podemos dejar de pensar en eso. Y mi hermano, todo es importante, tanto las mesas como el altar. No podemos descuidar ni lo uno ni lo otro. Y el mensaje pasado, yo les dije cuando estábamos leyendo el listado de cada uno de los 7 varones escogidos para servir a las mesas, yo les dije tengan pendiente el nombre de uno, a ver si alguien se acuerda cuál fue. ¿De quién? De Esteban. Hoy estaban poniendo cuidado, eso me alegra mucho. ¿De quién? Y hoy vamos a hablar de Esteban, no es que hablar de los demás, no es para ponernos a hablar de los demás, pero vamos a hablar de Esteban, ¿listo? Y es que Esteban, mi hermano, tenga en cuenta algo bien preciso. Cuando nosotros escuchamos en la Biblia hablar de Pedro, de Juan, de Pablo, de alguno de ellos, es porque tuvieron algo particular. Pedro fue uno de los apóstoles que el Señor le dio autoridad. Juan estaba pegado a Pedro todo el tiempo, pero también le dio autoridad. Cualquiera de los 12, el Señor le había dado autoridad. ¿Con qué propósito? De ir a predicar. Ahora, sucede algo con Esteban, y es que Esteban no era parte de los 12 apóstoles. No era uno de los 12 apóstoles. Era simplemente un servidor. Ahora, vaya por favor a la Biblia. Hechos en el capítulo 6, ya le puse en el contexto. Versículo 8 en adelante. Yo voy a estar leyendo hoy de la Nueva Traducción Viviente. Usted sigue ahí la lectura, yo le voy diciendo verso a verso. Versículo 8, ¿están allí conmigo? Amén. ¿Qué dice la palabra del Señor? Esteban, un hombre lleno de la gracia y del poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga de los esclavos liberados, así la llamaban, comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Versículo 11, ¿qué dice la escritura? Entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran mentiras acerca de Esteban. Ellos declaran, nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hasta contra Dios. Esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de la ley religiosa. Así que arrestaron a Esteban y lo llevaron ante el Concilio Supremo. Los testigos mentirosos dijeron, este hombre siempre habla contra el Santo Templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que este tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada de Esteban porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Y cierre sus ojos, mi hermano, y ore, pídale al Señor que le hable en esta noche. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos toda la gratitud. Gracias por ser tan bueno. Te pedimos, Señor, que en esta noche seas tú quien nos hable, Señor, que seas tú quien nos ministre. Señor, que cada palabra, Señor, que ya tienes lista, la podamos entender y que la podamos recibir de la mejor manera posible, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por tu presencia y gracias por cada cosa especial que haces en nosotros, mi buen Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cómo empieza el texto en el versículo 8 allí en su Biblia? Y Esteban, lleno de gracia y de poder. Esta versión, la Nueva Traducción Viviente, empieza de la misma manera. Esteban, un hombre lleno de la gracia, y adiciona algo esta versión, lleno del poder de Dios. Mi hermano, hay otras versiones, o hay algunas, no versiones, sino posiciones, que de acuerdo a las traducciones que se han venido haciendo, la Reina Valera, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Biblia de las Américas y todas las que usted encuentre por el camino, algunas hablan y algunos dicen que no estuvo bien la corrección y que los originales decían que era un hombre lleno de fe y de poder de Dios.
Ahora, ¿cómo podemos llegar a tener la convicción correcta de qué es para no interpretar pues mal el texto? Dígale que está a su lado estudiando. Cuando nosotros miramos el significado de los términos de fe, de gracia, de todo lo que implica el poder del Señor, pues mi hermano, eso nos da lugar a poder tener mucha más claridad con respecto a lo que Dios quiere hablarnos en esta noche. Y es que el texto resalta algo especial, y es que Esteban estaba lleno ¿de qué? De gracia. Si nosotros lo miráramos que estuviera lleno de fe, pues ¿qué pasa? El término gracia habla del favor inmerecido de Dios. Y ese favor inmerecido, ¿qué produce en el creyente? Pues produce fe, produce gozo, produce paz, produce amor. Si fuese al contrario, que Esteban era una persona llena de fe, mi hermano, la fe no le va a producir ese favor inmerecido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces eso nos lleva a entender la escritura como está allí en esta última versión que lo vemos, que la acabamos de leer. ¿Y Esteban era qué? Lleno de gracia y ¿de qué más? De poder. Ahora, son dos cosas. ¿Lleno de qué? Gracia, el favor inmerecido de Dios. Mi hermano, así estamos igual nosotros. Porque nosotros no nos merecíamos nada delante del Señor, absolutamente nada. Y el Señor, por su gracia, por su amor, por su gran misericordia, ha permitido que nosotros podamos ser redimidos. Pero habla de lo otro, que es ¿qué? Poder. Y ese poder habla de algo especial, y fue de la autoridad espiritual con la que Esteban podía predicar y podía enseñar, que es ese mismo poder del que habla en Hechos capítulo 2, cuando les dijo a los discípulos, y vendrá ¿qué? Sobre vosotros poder. Y ese poder era ¿qué? El Espíritu Santo. Eso quiere decir que Pedro y los 12 discípulos y todos los que estaban allí en Hechos 2 disfrutaron del poder del Espíritu Santo. Y recuerden que cuando escogieron a estos 7, una de las cosas que les estaban pidiendo era que estuviera lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ese poder era la autoridad para poder predicar, para poder actuar con respecto a lo que decía la palabra del Señor. Ahora, mi hermano, entienda algo. Esteban no había dejado el oficio de servir a las mesas. Aquí no dice en ningún momento que Esteban le habían cambiado el cargo y ahora era un subapóstol, un coapóstol o cualquier cantidad de cosas que usted quiera. No, ese seguía en la tarea de servir ¿qué? A las mesas. La condición no había cambiado, mi hermano. Esteban estaba lleno de 3 cosas. Del Espíritu Santo, tenía buen testimonio, pero aparte de eso tenía ¿qué? Sabiduría. Mira el que está a su lado. ¿Será que tiene esas 3 cosas? Ahora, dese cuenta del orden de lo que dice la palabra. Y es que eso no se puede. ¿Y por qué me apagaron la luz aquí, hermano Freddy? No sea así conmigo, no me apague la luz que... Ahí. Algo... Búsquela por ahí, mi hermano. No me desconcentre ahorita. Mi hermano, dese cuenta que el texto nos habla y nos da a notar otra vez del orden. Recuerde que los discípulos hicieron algo, fue ordenar a alguien que se encargara del servicio a las mesas, mientras que ellos se dedicaban a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando nosotros notamos eso y miramos este texto, las cosas tenían que seguirse poniendo en orden, porque habla de lo primero, es que le dio gracia, ese favor inmerecido, y ahora le da ¿qué? Poder. Y eso nos habla, mi hermano, de lo mismo dentro de la iglesia. Nosotros no podemos pretender que una persona que no ha sido salva, que no ha recibido a Jesús en el corazón, va a poder estar llena del Espíritu Santo. Y muchísimo menos pues va a poder seguir haciendo el resto de cosas. A veces nosotros nos confundimos y nos estresamos y nos pegamos al techo por situaciones similares cuando queremos hablarle a alguien del Señor. Y tenemos que entender que las personas que no han nacido de nuevo, pues no tienen el Espíritu Santo y no nos entienden de la misma manera. El apóstol Pablo en Gálatas lo habla de otra manera. Voy a hacer un paréntesis ahí. Y el apóstol Pablo dice, y les hablo a ustedes como seres naturales, a otros como carnales, pero también les hablo a ustedes como ¿qué? Como espirituales.
Ah, qué bueno, entonces podemos entender que aquel no ha nacido de nuevo. El otro de pronto está ahí como acercándose, como que venga a ver por dónde la cosa, pero que el otro ya conoce al Señor y la tiene clara cómo es el asunto. Mi hermano, necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nosotros seguimos mirando la Escritura, Esteban no era famoso por hacer milagros. Hasta el momento lo único que conocemos de la vida de Esteban era que había sido escogido con 6 personas más, con un propósito, y era ¿cuál? Servir a las mesas. ¿Sabe qué pasa hoy en día, mi hermano? Es que muchos quieren el poder para hacer milagros, para hacer hazañas, para hacer cosas, pero no quieren recibir al Espíritu Santo. Solo quieren el poder. Mi esposa en alguna ocasión cuando estaba predicando, dijo ¿cuántos quieren poder y para qué quiere el poder? ¿Para qué queremos poder? Qué bueno eso. Cuando nosotros miramos el texto anterior, por allá en Hechos en el capítulo 5, vemos a los apóstoles aún reunidos en la calle y la misma presencia del Señor era los que los sanaba a todos. Era la presencia de Dios, era el poder que había en ellos. Si nosotros queremos poder, hermano, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Mire la escritura un momento, verso 8. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales. ¿En dónde? Imagínese esta persona haciendo señales, haciendo prodigios, pero sin tener ningún título de apóstol, de algún miembro del Sanedrín. No, era una simple persona común y corriente que servía en las mesas. Y esto nos enseña algo muy especial, mi hermano, que tenemos que entender que el poder del Espíritu Santo está dispuesto para todas las personas que conocen al Señor. Para todos. Mire el que está a su lado, o adelante o atrás. Dígale, ¿tienes poder? Y alguno me dirá, pastor, ¿en serio tengo poder? Sí, usted tiene poder porque tiene el Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted ese poder lo tiene bien guardadito. Usted no ora por los enfermos para saber si se sanan o si se mueren o pasa algo. ¿Sí? ¿Usted no ora por ellos? Usted no ora por las finanzas y no sabe si el Señor le ha dado ser esa columna financiera y levantarlo de esa manera. Pero todos tenemos poder para algo. ¿Sabe qué nos pasa? Que nos da mucho temor. Y lleno de temores no vamos a poder hacer absolutamente nada, no vamos a poder avanzar. No podemos llegar a decir, mi hermano, que necesitamos al Espíritu Santo y caer quizás en el error que necesitamos la llenura del Espíritu Santo, porque es que usted ya tiene al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Desde el día que usted conoció al Señor y dijo que lo aceptaba, desde ese día usted tiene el Espíritu Santo. Mi suegra lo dijo de una manera chistosa, es como si uno tuviera un sellito por ahí. Desde ese día usted está lleno del Espíritu Santo. Mi hermano, entonces yo le pregunto, si usted ya está lleno del Espíritu Santo y tiene poder, pues usted tiene que identificar qué está haciendo con ese poder. Porque si no, yo le podía preguntar entonces, ¿de qué está lleno usted? Porque si no está lleno del Espíritu Santo, de alguna cosa estará lleno. Ya desde uno empieza a pensar y a especular, ¿y entonces yo de qué estaré lleno? Si está lleno del Espíritu Santo, pues la evidencia tiene que ser el poder del Espíritu Santo en sus vidas. Y es que el Espíritu Santo sobre nosotros trae algunos cambios y es que nos ayuda a cambiar el carácter. Yo pensé que decían amén. Antes usted peleaba, ahora pues sigue peleando, pero ya no con tantos, sino con más poquitos. Usted mismo tiene que identificarse y verse si su carácter ha cambiado o no ha cambiado. Mi hermano, en algo tiene que haber pasado en su vida. De lo contrario, mi hermano, usted estaría calentando silla y no creo que sea de esa manera. El orgullo, la altivez, todo ese tipo de cosas de una u otra manera tienen que irse quitando. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, mi hermano, usted está lleno de usted mismo. Con un montón de mañas, con un montón de cosas y de malos hábitos que tiene que ir quitando
todos los días. Y Hechos nos ha enseñado, mi hermano, que la iglesia se maneja de otra manera y que no es a la forma de los hombres, sino es a la manera de Dios, de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Pero que tenemos que volver a entender lo importante de obedecer, porque no es únicamente llenarnos de palabra y si no obedecemos, pues muy bonito el conocimiento y muy bonito todo y que tan chévere, pero si no está pasando nada en nuestras vidas. Versículo 9, por favor. ¿Está allí? ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asiria, disputando ¿con quién? Con Esteban. Lea el verso 10 de una vez. ¿Qué dice? Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Lo primero que usted tiene que notar allí en el versículo 9, que uno de primerazo no se da cuenta, uno ve que nombra mucho, genera muchos nombres, y eso le pasa a uno cuando lee la Biblia. No sé si a usted le ha pasado, que cuando usted empieza a leer y se encuentra con términos raros, usted pasa la hoja y no lee más. Usted dice, ya, listo, amén. Pero usted no se dedica y no se detiene a ver, venga, ¿qué es lo que indica esos nombres? Mi hermano, cuando usted lee el versículo 9, usted se encuentra que no era una sola sinagoga, sino que eran 3 reunidas en un lugar. Pastor, ¿de dónde sacó eso? Pues lea la Biblia. ¿Cuál era la primera sinagoga? Los libertos. Eran descendientes de los esclavos judíos. Esos no son los primeros que nombran. Entonces los libertos estaban ahí. ¿Cuál era la segunda sinagoga allí? Los de Cirene y de Alejandría. Eran 2 ciudades. Entonces dése cuenta de esto, mi hermano. Vuelve y lea el versículo. Entonces dice que se levantaron unos de ¿qué? Pero imagínese esto. Se levantaron unos de la sinagoga de los libertos. Imagínense un grupito allá. ¿Se levantaron contra quién? Contra Esteban. Se levanta otro grupito, imagínenselo por acá, que eran los de quién? Cirene y de Alejandría. 2 ciudades, o sea que ya venía un poco más fuerte. Pero habla de otros, las personas de quién? De Sicilia y de Cilicia, y Asia, que eran 2 provincias importantes allí. Y es que esto se pone interesante. Imagínense, un grupito por acá, un grupito por acá y otro grupito por acá que no tenían sinagoga por alguna razón. La Biblia no especifica, pero dice que estaban reunidos en la sinagoga. La pregunta es, mi hermano, entonces ¿por qué los libertos no andaban allá en su sinagoga? ¿Por qué no los de Cirene y Alejandría andaban allá metidos? ¿Por qué las otras personas de Asia, por qué andaban metidos? Si no se reunieron los de los 3 grupitos en un solo lugar. Mi hermano, tenemos que ser muy cuidadosos porque en nuestro tiempo puede pasar situaciones similares. Es que yo me reúno allí, yo me reúno allá, yo me reúno allí por el otro lado y cada uno anda como rueda suelta y cada uno anda porque sí, y cuando se les da por levantarse, para eso sí son buenos para reunirse, para levantarse en contra de alguien. Y más cuando son las situaciones en contra de Dios. Ahora, dése cuenta, usted notó allí 3 sinagogas. En la última, cuando habla el versículo allí de Cilicia y de ¿qué más? De Asia. Le voy a mencionar algo simplemente para que usted lo tenga allí entre paréntesis, cómo empieza a armarse todo lo que el Señor quiere y podemos entender la Biblia. De la ciudad de Cilicia, esa ciudad, esa era una provincia, y dentro de esa provincia había una ciudad llamada Tarso, de donde era Pablo de Tarso, uno de los perseguidores de los cristianos. ¿Qué dice la escritura? Que se levantaron y estaban disputando ¿con quién? Con Esteban. Pablo de Tarso, perseguidor de los cristianos, era de allí y muy seguramente, de acuerdo a la historia, Pablo era uno de los que estaba ya contendiendo aquí con Esteban. Era de esa ciudad y él estaba ya metido en la disputa.
Más adelante, usted, por eso le dije, téngalo pendiente como entre un paréntesis, que aquí ya nos da un vislumbre de Pablo, porque más adelante vamos a poder entender de dónde fue que salió y qué fue lo que pasó. Y es que la oposición, mi hermano, vino de personas intelectuales, de personas que sabían. Cuando usted lee la palabra del Señor allí, dice disputando. Hay otras versiones y las más cercanas dicen que estaban debatiendo. Estaban hablando de temas muy puntuales como la muerte del Señor Jesús, estaban debatiendo de cosas muy puntuales como la resurrección de Jesús, estaban debatiendo de cosas especiales, mi hermano, como el nombre de Jesús, solamente ese nombre, cómo tenía poder. Ese era el debate que tenían entre ellos. ¿Cómo que necesitan para servir a las mesas personas llenas del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría? Es que necesitan personas de ese calibre para servir a las mesas. Ahora, dése cuenta de algo. ¿Qué dice el verso 10? Léalo fuerte. ¿Qué dice? Pero no podían resistir. ¿A qué más? A la sabiduría. La nueva traducción dice que no podían hacerle frente a la sabiduría que tenía ¿quién? Esteban. No le resistían. Y es que esto nos enseña algo, mi hermano. Es que cuando nosotros estamos bien con el Señor y estamos en comunión con el Señor y tenemos la llenura del Espíritu Santo, mi hermano, nadie va a poder contender con nosotros. Le voy a presentar un ejemplo. ¿Cuántos se han encontrado alguna vez con un testigo de Jehová? ¿Usted se ha puesto a charlar con ellos? Señor lo perdone. Bueno, no, mira, ¿lo evangelizó o él lo estaba evangelizando a usted? Porque es que no lo dejan hablar y a usted le sacan la cartilla y le muestran los dibujitos y le muestran por aquí y le muestran por allá y a usted le meten en el cuello y usted, oiga, ¿de verdad? ¿Será que yo sí estoy bien o será que usted está bien? Y resulta que está bien. Mi hermano, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, mi hermano, no resisten a hablar con usted. Porque usted la tiene tan clara y tiene los argumentos tan precisos y tan definidos que no hay ningún argumento porque el Espíritu Santo es el que está debatiendo por usted. Usted no necesita nada de ponerse a inventar cosas. Es lo que el Espíritu Santo habla a través de usted. Si usted ha hablado con un católico muy aferrado, mejor dicho, muy allá de esos que están pero allá metidos, es complicado. Creo que en alguna ocasión yo les comenté que yo tenía un amigo sacerdote católico y cuando él supo de mi conversión a Cristo y del nacer con el Señor y de empezar a caminar, él se reía en muchas ocasiones y hacía burla y bueno, todo ese tipo de cosas. Pero ya después de que él vio que el asunto era en serio y que hasta el matrimonio fue por lo cristiano, de hecho lo invité a la boda para que fuera a una iglesia cristiana, y él fue. Y después cuando el tiempo empezó a pasar y él supo que yo empecé a estudiar teología, él empezó a cambiar conmigo. Y un día sentados en el carro, me dijo, pastor, ¿le puedo decir pastor? Porque es que usted ya casi todo va a ser pastor. Yo le dije, ¿qué quiere? Dijo, venga, hablemos de la Biblia. Yo le dije, uy, bueno, venga, saque la suya. Estábamos en su carro, pues saque la suya. Y me tocó un texto y yo le dije, venga, tenga cuidado. Ahora sí le puedo hablar con toda la autoridad de parte del Señor que ese texto no dice eso. Y él la respuesta, cerró la Biblia y dijo, ya no puedo hablar con usted. Porque yo no puedo refutarle nada porque usted tiene la razón. Lo que pasa es que yo no puedo ir en contra de los principios y de las cosas en las que yo camino y a donde me desenvuelvo y donde estoy todo el tiempo. Mi hermano, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Él nos da el poder y la autoridad sobre la palabra del Señor para podérsela enseñar a otros. ¿Cuántos dicen amén? Hoy en día, mi hermano, nos movemos en medio de una iglesia llena de tibieza, que ni son de un lado ni son del otro, que no tienen poder, que no tienen autoridad sobre la palabra, que no caminan como debe ser.
mi hermano, que no tienen claro qué hacer con su propia vida, que muchos no saben si son salvos o no son salvos. Mi hermano, usted a estas alturas debe saber que si se muere hoy, ¿para dónde se va? Que usted es salvo, si usted lo duda, mi hermano, perdió el tiempo aquí calentando silla. Usted tiene que tener claro, es que no sé si de pronto, no, mi hermano, usted tiene que tener claro. No podían resistir, no podían hacerle frente ni a la sabiduría ni al poder de la palabra. Y eso nos enseña algo, mi hermano, es que cada vez que usted hable con alguien, lo evangelice, si eso que le enseña al otro no lo confronta, no está pasando nada en usted. Su mensaje está yendo sin el Espíritu Santo. Fue un mensaje bonito, pero no pasó nada. La sabiduría no confronta. La sabiduría, mi hermano, es una herramienta más que el Señor le da, pero para poderlo hacer tenemos que estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, llenos de la palabra del Señor. Usted no puede pretender estar lleno de sabiduría cuando no conoce de la palabra. ¿Qué consejo va a dar? ¿De qué va a hablar? ¿De qué sabiduría? Y ahí en eso tenemos que ser cuidadosos. Una cosa es la sabiduría humana, de lo que el ser humano habla, de la manera como busca solucionar las cosas, y otra la sabiduría que viene de parte del cielo, la que encontramos a través de la palabra. Y me encanta lo que dice el verso 10 ahí: no podían resistir a la sabiduría. ¿Y a qué más? Y al Espíritu, ¿con qué? Mi hermano, qué bendición poder ver eso en alguien. Y eso nos hace falta a cada uno de nosotros. Que cada vez que nosotros hablemos lo podamos hacer con autoridad. Yo pensé que decían amén. Versículo 11. ¿Qué dice la escritura allí? Entonces, ¿qué hicieron estos? Entiendan todo el contexto, ¿no? Como no lo pudieron resistir, como no le pudieron hacer la encerrona, y tengan en cuenta que eran 3 grupitos diferentes que se habían levantado contra uno solo, contra Esteban. ¿Ahora qué hacen? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. ¿Qué más dice? Y soliviantaron al pueblo. ¿Y qué más? A los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este santo lugar y contra la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio ¿qué? Moisés. Hermano, es muy sencillo poder entender estos versículos. Pero para poder entender esos versículos tenemos que ir otra vez a la serie de los evangelios, de cuáles eran las artimañas que tenían todos los líderes religiosos. Pero nos damos cuenta de algo, es que eso ya se le había aprendido a las demás personas, que ya no solo los líderes religiosos caminaban en eso. Porque cuando usted lee el versículo 9 allí, dice: se levantaron. ¿Cuántos de ellos eran líderes religiosos y cuántos simplemente pueblo que estaban escuchando las enseñanzas? Y es que al no encontrar ningún argumento contra la verdad, hicieron algo y fue usar la mentira. Eso es lo que hace el enemigo en nosotros. Cada vez que estamos andando en la verdad, andando correctamente, se inventa cualquier mentira, cualquier cosa para tratar de distorsionar absolutamente. Si nosotros miramos el escenario donde estaban y con todas las personas que estaban, seguir generando un debate con Esteban que estaba lleno del Espíritu Santo, pues ¿quiénes eran los que iban a quedar en vergüenza? Ellos, y iban a seguir quedando en vergüenza. Ahora, acusan a Esteban primera de blasfemia contra el templo. Lea el versículo 11. Sobornaron a unos para que dijesen que había oído hablar palabras blasfemas ¿contra quién? Contra Moisés, contra Dios. ¿Qué más dice allí? Soliviantaron al pueblo, los ancianos, los escribas, arremetiendo le arrebataron, le trajeron al concilio. Verso 13, ¿qué más? Testigos falsos para que dijeran que ese hombre no cesaba las blasfemas contra ¿qué?
el lugar, la ley. Y es que para ellos era bastante complicado y era sagrado para ellos el templo, que nadie les tocara el templo. Ahora se inventan ese cuento que Esteban se había podido hablar de eso. Lo otro era la ley. Y diga, era una acusación grave. Bastante grave, porque Levítico en el capítulo 24, en el verso 16, búsquelo por favor. Allí advierte, Levítico 24, ¿qué pasaba con alguien que se levantara y blasfemara? ¿Lo encontró? Capítulo 24. Verso 16. Levítico está en la Biblia, créame. Si no lo ha encontrado, ahí está, en algún lado lo va a encontrar. No lo busquen en el Nuevo Testamento, que así no. ¿Ya lo encontró? 24:16, ¿qué dice? Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser ¿qué? Pare ahí. ¿Cuál era la intención de todos estos con respecto a Esteban? Levantarle acusaciones para que simplemente lo mataran. Ya. Nos quitamos a Esteban porque no pudimos contra él, no encontramos argumentos. Este tipo está tan lleno del Espíritu Santo que no podemos hacer nada contra él. La fórmula es ¿qué? Matarlo. Y fue lo que hicieron exactamente contra Jesús. Fue lo mismo que hicieron contra Jesús. ¿Recuerdan cuántas veces le hicieron trampas? Para tratarlo de inculpar y enjuiciar con varias cosas, y nunca pudieron encontrarle nada. ¿Qué fue lo que hicieron? Pues mejor matemos a Jesús, lo callamos y ya. ¿Qué hicieron con Juan el Bautista? ¿Recuerdan? Que se levantó a hablar y con autoridad hablaba, y no le costó la cabeza a Juan el Bautista por hablar de esa manera. Pues bueno, ellos tenían esa manera de hablar, siempre era esa misma forma. Ahora, cuando nosotros decidimos vivir, y escúcheme bien, radicalmente para el Señor, pues eso va a traer consecuencias. Una cosa es que yo viva en el Evangelio siendo una persona tibia, fría, que va a la iglesia y ya. Otra cosa muy diferente es cuando usted decide de manera radical, voy a seguirle al Señor y voy a caminar con Él y me voy a afirmar y voy a ser un discípulo de Él y me voy a meter en oración, en la palabra, y voy a estar cada vez más lleno del Espíritu Santo. Mi hermano, eso va a traer consecuencias. ¿O a quién no le ha costado el seguir a Dios? Nos ha costado persecución, nos ha costado cualquier cantidad de cosas. Pero es que no solo le atentaron a él, que había hablado contra el templo, que había hablado contra la ley, sino que ahora también lo estaban acusando de atacar las costumbres, lo estaban atacando de ser irrespetuoso. Y para ellos, porque recuerde que dentro del Sanedrín habían saduceos y que para ellos habían cosas muy puntuales, habían otros que la ley tenía que cumplirse al pie de la letra, la ley ceremonial, y que si algo se hacía de forma incorrecta, pues no contaba. Ahora, que se levantara una acusación que Esteban se había levantado a decir que Jesús había venido a desbaratar todas las costumbres, pues mi hermano, esa cabecita estaba peligrando. Vuelva y lea desde el verso 11. Sobornaron a algunos para que dijesen que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Soliviantaron al pueblo. ¿Qué más? A los ancianos, a los escribas, arremetiendo, le arrebataron. Y ahora sí que hicieron con Esteban, lo traen al concilio. Entonces dése cuenta de esto, ya no era solo un grupito de acá, el grupito de acá, el grupito de acá, sino que ahora a eso súmele el grupito del Sanedrín en pleno. ¿Todos contra quién? Contra Esteban. Verso 13, ¿qué más dice? Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio ¿qué? Moisés.
Mire, mi hermano, que cuando alguien se quiere levantar en contra de la obra del Señor o contra alguno dentro de la obra del Señor, porque en este caso estaban atacando puntualmente ¿a quién? A Esteban, que no era nadie, porque Esteban no era ni apóstol, ni no tenía nada reconocido, era simplemente alguien que servía a las mesas y que no podemos decir que servía todos los días, porque de acuerdo al contexto se escogieron a 7 varones para que cada uno sirviera un día, o sea que este Esteban cada cuánto servía a las viudas. Un día en la semana servía, pero por estar lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, con ese buen testimonio, sencillo se levantaron. Mi hermano, yo no sé si usted se ha preguntado hasta el momento esto que yo me cuestioné. Y es, ¿por qué no atacaron a alguno de los apóstoles? Habían podido coger a Pedro. Venga, Pedro, usted tanto que molesta, que tiene autoridad y habla, venga para acá. Y levantarle chismes a Pedro. Es que Pedro y sobornar para que hablaran contra Pedro o contra Juan. Oiga, lo hicieron contra uno normalito que servía las mesas. ¿Quiénes escogieron a los 7 varones? No se puede ustedes ubicar del contexto del mensaje anterior porque no es que queda perdido. Mi hermano, ¿quiénes eligieron a estos 7 varones? ¿El mismo pueblo? Los apóstoles la solucionaron sin ningún problema, con buena sabiduría. Listo, de entre ustedes mismos escojan 7 varones con estas características. Ahora el mismo pueblo, ese es el que se levanta. Y del mismo pueblo, oiga, escogen a Esteban y ahora lo cogen, venga Esteban. O sea que el mismo pueblo fueron los que sobornaron. Era de los mismos. Mi hermano, dígale que está a su lado. Tenga cuidado de mí. Usted no sabe en qué momento uno de los que está cerca a usted sea el que se levante en contra suya. Y usted dirá, pero es que de mi misma familia. Y es que somos los reamiguis en la iglesia. Tenga en cuenta que el Señor estaba usando todas las situaciones posibles para enseñar a la iglesia, porque la iglesia estaba creciendo. Ya no eran 12, ya no eran 120, no eran 3,000, no eran 5,000, sino que la iglesia estaba creciendo, y en la medida que estaba creciendo, pues tenían que empezar a afrontar cosas diferentes. Y el Señor necesitaba darles formación cómo afrontar esas cosas. Para Pedro había sido muy fácil el afrontar esta situación, sin necesidad de espada, de volarles cabeza o orejas, nada, no. Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, tenía autoridad y tenía clara la palabra. No en vano en su primer sermón se habían convertido como 3,000. No en vano en el segundo, dice la Escritura que habían sido como 5,000. Estos no se iban a poder a perder el tiempo con Pedro. No, Pedro, mire, toda esa gente convertida, si nos ponemos a confrontarlo, pues vamos a resultar convertidos nosotros. Dejemos a Pedro quieto. ¿Qué fue lo que pensaron? Que estos 3 requisitos que les habían pedido a ellos, que ellos mismos los cogieron, eso era pura carreta. Eso Esteban es uno igual del montón, simplemente le dieron el título, mínimo debe ser que le hizo algún favor a Pedro o a Juan por ahí, de pasito lo metieron. Lo que no contaban era que en verdad estaba lleno del Espíritu Santo y que no se dejó en ningún momento, mi hermano. Y es que Esteban fue no solo acusado de, no solamente lo sobornaron, no solo levantaron mentiras, no solo levantaron engaños, ese soliviantaron, que es un término que uno dice, ni idea, yo no sé qué significará. Significa inducir el ánimo de alguien a la rebeldía. O sea, alborotar a los demás para que se rebelaran. Ese es el término. Alterar a otros para motivarlos. Oiga, caminen, nos rebelamos, molestemos allí. Hagamos bulla al menos. Se alborotaron, arremetieron contra él. Dice que lo arrebataron, se lo llevaron al concilio. Aparte de eso, contrataron testigos falsos para que dijeran que había expresado supuestas palabras blasfemas. Tratando, mi hermano, trataban de conseguir permiso del Sanedrín para detener a Esteban a través de la muerte. Mi hermano, eso mismo, a eso mismo lo que estamos expuestos cuando nosotros decidimos rendir nuestra vida al Señor
y decidimos servirle de una manera radical. Por eso no se le haga raro, mi hermano, que se levanten mentiras contra usted, que se levanten engaños contra usted. Por eso, mi hermano, no se le haga raro que otros inclusive llamen a otros para irse en contra suya, los alboroten y usted ni por enterado. Y usted diga, pero ¿yo qué hice? Yo no he hecho nada, yo soy tan buena gente. Mi hermano, no es que sea buena gente, es que está lleno del Espíritu Santo. Y eso a muchos les molesta. Eso a muchísimos ¿qué? Les molesta. A mí me encanta ver la vida de Esteban hasta aquí, porque siendo un simple servidor a las mesas, no le tenía temor a lo que los demás pudieran decir de él. Esteban había podido echarse de para atrás. Esteban había podido decir, venga, yo no hago parte de los 12, a mí me metieron en ese cuento, me metieron dentro de los 7, pero ni idea, sáquenme de ese cuento. A ellos que les interesaba, pues que Esteban no hablara, ni que dijera nada, ni nada. ¿Ya? Mi hermano, ¿usted a qué le tiene miedo? ¿A que hablen de usted por causa de Jesucristo y que su nombre se vea lastimado en algún momento? Cuando usted ha decidido servirle al Señor de manera radical, a usted le importa 5 lo que digan los demás. A usted no le interesa. Porque usted sabe quién es en el Señor. Y que usted lo está diciendo, mi hermano, con autoridad. En alguna ocasión alguien me abordó y me dijo, pastor, usted es muy imprudente. ¿Yo qué va a ser cierto? Pastor, ¿usted cómo se le ocurre hablar de la Iglesia Católica cuando hay una transmisión en vivo? ¿Cómo se le ocurre mencionar a los testigos de Jehová y hablar de aquí y hablar de allá, pastor? No hable de ellos y lo verá que no le bloqueen los videos. Yo le dije, mira, ¿usted qué cree que yo no tengo copia de seguridad de los videos? ¿Los puedo volver a publicar? O es más, no necesito publicarlo otra vez, vuelvo y predico el mensaje. Mi hermano, ¿por qué quedarnos callados cuando tenemos la verdad? ¿Por qué quedarnos callados cuando sabemos que las cosas están mal y seguir en las mismas? Pues estaríamos haciendo lo que la palabra dice y que tiene mucha relevancia y que tenemos que manejarlo con mucho cuidado, que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Y mi hermano, en ese taleguito yo no voy. Prefiero que me tilden lo que quieran, que me bloqueen, que cualquier cantidad de cosas. Hubo un tiempo que había alguien en las redes y me atacaba todos los videos y todos los comentarios. Pero es que usted la cogió con la Iglesia Católica, es que usted esto, y es que usted, todos los mensajes. Y yo dije, qué bueno, se vio toda la predicación para poderme dar duro. Porque justo le apuntó a los comentarios que hice, y los comentarios que hice los hice al principio, en la mitad y al final. Se vio todo el mensaje, bien. Tuvo tiempo para mirar todo el mensaje. Mi hermano, no podemos quedarnos callados. ¿Cuántos dicen amén? A los apóstoles los amenazaron que no podían hablar del nombre de Jesús. Ahora querían hacer lo mismo con los 7, porque tenían influencia sobre los demás. Estaban con los judíos griegos, con los judíos hebreos, ¿recuerdan? Tenían un montón de gente que ellos perfectamente podían persuadir. Ahora, versículo 15, ¿qué dice la Escritura? Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, o sea, ¿quiénes? Los del Sanedrín, para los de los 3 grupitos, todos sentados allí, ¿qué hicieron? Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y algunos dirán, ¿pero por qué lo miraban? Resulta que históricamente pasaba algo cuando alguien era llevado al Sanedrín, y es que todas las autoridades miraban fijamente a la persona que estaban acusando para persuadirla para que se arrepintiera. Y que en algún momento Esteban llegase a decir, oiga, me están mirando todos, sí, yo soy culpable, yo de verdad soy muy malo, me van a matar. No, yo no dije eso. Pero pasó algo que no estaban esperando.
Y es que el Sanedrín no había todavía logrado entender que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Ellos estaban llenos de odio. ¿Esteban lleno de qué? ¿De paz? Esteban estaba lleno de paz, de tranquilidad. Mi hermano, yo le pregunto algo. Cuando usted se ve en una situación de presión, ¿cómo es su reacción? Porque yo no veo aquí a Esteban siendo un servidor a las mesas, peleando ni alegando por sus derechos, nada. En medio de todo el montón de gente que se levantó. Y a mí me encanta ver lo que dice la escritura, que tenía el rostro como el de un ¿qué? De un ángel. Mire el que está a su lado. ¿Qué tanto se parece a Esteban? No, todavía no lo ve, mi hermano. Le falta llenura del Espíritu Santo. Y es que aquí no se estaba refiriendo, como muchos lo nombran a veces, que dicen que los ángeles son hermosos, y que era una descripción física de Esteban, que Esteban era como el pastor, guapo, así mejor dicho, deslumbrante, una vaina así impresionante. No, se estaba refiriendo al reflejo de la presencia de Dios que había en Esteban. Y una vez más tendríamos que ir a todo lo que enseñó Pedro. Es que no fue la sombra de Pedro, sino fue que la presencia de Dios en Pedro. Que no fue Pedro, que no fue Juan, que no fueron los discípulos, sino fue la presencia de Dios en ¿qué? En ellos. Ahora Esteban se lo estaba otra vez mostrando a ellos. No era Esteban, sino era la presencia de Dios, la llenura del Espíritu Santo reflejada en el rostro de Esteban. Por eso le dije, mire el que está a su lado, mi hermano. Pero es que cuando habla el versículo 15, que dice que vieron su rostro como el de un ángel, y miramos todo el contexto, estaba utilizando las mismas palabras cuando la Biblia se refiere a la presencia de Dios que experimentó Moisés cuando hablaba cara a cara con el Señor y cuando salía reluciente de la misma presencia del Señor, que era la Chequina de Dios, habla en el Antiguo Testamento, que era la presencia de Dios. Esos mismos términos son los que se están usando acá en este versículo 15, que era tan especial ese rostro, que era una presencia que no se podían explicar ellos. Un rostro de pureza, de mansedumbre, de calma, en medio de tanta presión. Mi hermano, vuelvo y le pregunto, cuando usted está en una situación de presión, ¿cómo se ve? Los que viven juntos saben cómo es la expresión del otro cuando algo le disgusta, cuando algo le molesta. Y no precisamente que usted lo vea hermoso y lleno del Espíritu Santo. ¿Para quién sabe lleno de qué? Déjale que está a su lado, qué miedo. Pero es que de paso hizo algo el Señor, y es que el Señor honró la vida de Esteban. Y algunos dirán, pastor, ¿y dónde dice eso, mi hermano? Pastor, usted está enredado, ¿de dónde dice que honró la vida de Esteban? Porque es que le permitió que la llenura del Espíritu Santo que había en él, la pudieran ver todos los demás. Lo honró de esa manera. Que dijeran, venga, ese Esteban no es cualquier mico los palotes, ese Esteban en serio está lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan de la transfiguración del Señor Jesús? Cuando estaba en el monte allí, el Señor les dijo, así me voy, esto es un vislumbre de cuando yo resucite, porque no había muerto todavía, ¿cómo me van a poder reconocer? Ahora con Esteban estaba permitiendo que el Espíritu Santo se viera reflejado. Mi hermano, ¿qué ven las personas en nuestro rostro cuando nos critican? ¿Qué ven las personas en nosotros, mi hermano, cuando nos insultan, cuando nos ofenden? ¿Será que nos ponemos de igual a igual? ¿Caemos en lo mismo? ¿Le seguimos el mismo juego? ¿Será que los demás ven en nosotros amargura? ¿Que nos ven a la defensiva? ¿Que los demás en nosotros ven rabia? ¿O por el contrario ven lo que veían en Esteban, esa llenura del Espíritu Santo, y ven el carácter de Cristo formado en nosotros?
Y eso es algo que nos confronta, mi hermano, porque es que lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, ese carácter que el Señor va formando, nos lleva a parecernos cada vez más a Cristo. Y Cristo jamás peleó por sus derechos. Ahora vemos a unos apóstoles que lo que hacían era defender y predicar el nombre de Jesús. A un Pedro lleno del Espíritu Santo, sin importar las consecuencias, sin importar las amenazas, sin importar que le dijeran lo que le dijeran, simplemente predicaba de Jesús. Pero ahora vemos a un Esteban, a un simple servidor de mesas, totalmente lleno del Espíritu Santo, sin importar lo que le dijeran los demás. Mi hermano, ¿será que todavía nos duele el orgullo? ¿Será que todavía nos duele la carne cuando nos dicen algo? Es que usted es cristiano, es que usted se la pasa mucho en la iglesia, es que usted no ha cambiado, es que usted... Mi hermano, si usted todavía está cayendo en eso, todavía le falta poder entender de estas vidas de Esteban. Y algunos dirán, ay pastor, qué ejemplo de vida. Mi hermano, usted no se imagina de aquí en adelante lo que viene con Esteban. ¿Será que nosotros reflejamos más el altar? ¿Reflejamos la presencia de Dios o estamos reflejando más todas las circunstancias por las que estamos pasando y donde no hemos dejado que el Espíritu Santo intervenga en nuestras vidas? Porque cuando usted mira estos versículos, Esteban estaba lleno de gracia, de poder de Dios, estaba lleno de autoridad, tenía la palabra clara, porque teniendo la palabra clara fue que pudo debatir con los demás. Y Esteban allí, mi hermano, no le importaron las críticas, no le importó la queja, no le importó el soborno, no le importó absolutamente nada de lo que pudieron haber dicho en contra de él. Esteban no estaba preocupado por el engaño, Esteban no estaba preocupado porque muchos se alborotaron en contra de él, Esteban no estaba preocupado porque arremetieron, porque se fueron contra él, porque se lo llevaron aún al concilio para dar quejas. Es más, Esteban no le afanaba que lo quisieran matar, porque tenía claro algo, que él estaba sirviendo a Dios y no a unas viudas. Porque él tenía claro que el Señor le había dado el Espíritu Santo, mi hermano, era para conducirse de una manera correcta. Yo le pregunto a mi hermano, ¿qué refleja su vida? Yo se lo dije cuando empezamos en Hecho, que cada enseñanza nos tenía que confrontar en algo. Y yo hablaba con alguien en estos días y le decía a mi hermano, no es únicamente reciba palabra y reciba información, porque la información es muy bonita, la palabra es una bendición, pero mi hermano, ¿qué nos está dejando esa palabra a cada uno de nosotros? Que usted pueda decir, en la enseñanza número 1 entendí esto, en la 2 vi esto, en la otra aprendí esto. Hoy, mi hermano, ¿qué está aprendiendo hoy? Que usted tiene que reflejar al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Que usted tiene que estar, como dice el título ahí, ¿lleno de qué? Cuando usted está lleno de gracia y de poder, el resto no importa. Cuando usted está lleno de gracia y de poder, los problemas, las dificultades, lo que digan, lo que no digan, mi hermano, no importa. Sin dejar de lado, ¿cuál fue el propósito con el que lo habían llamado? Era servir a las mesas, pero para poder llegar a tener ese privilegio, él tuvo que ser evaluado con respecto a 3 cosas. ¿Cuáles fueron? Léalo otra vez, vaya conmigo allí al versículo 3 del capítulo 6. Mire, a Esteban no le interesa el privilegio de servir a las mesas. De hecho, Esteban sabe en qué estaba fundamentado, en su buena reputación, que no tuvieran nada de qué decir en contra de él. Por eso no peleó sus derechos, por eso no alegó, por eso no peleó, simplemente estaba guardando su buen testimonio, porque estaba haciendo quedar en muy alto el nombre del Señor. Pero ¿qué más estaba? ¿Qué dice el verso 6? La llenura del Espíritu Santo. Él sabía quién era el que lo había llenado, quién le había dado la autoridad sobre la palabra, quién era el que lo iba a usar. Porque dice el versículo 8
que lleno de gracia y de poder también hacía milagros y señales, y solamente servía a las mesas. Pero ¿qué más dice el verso 3 allí? Y de sabiduría. Mire la sabiduría con la que Esteban manejó todo esto. Él no se puso a pelear, no se puso a alegar. Igual él entendía que lo podían matar sin ningún problema. Pero el que él no iba a vender sus principios ni los iba a negociar por cualquier tontería. Él había decidido rendir su vida a Cristo y al Señor, mi hermano, de una manera tan radical que en realidad si le tocaba morir, no había ningún lío. ¿Qué había dicho Pedro y había dicho Juan después de que los habían llevado allí a la cárcel y los habían azontados? Ay, Señor, qué privilegio, nos has tenido por dignos para que nos azotaran por causa de tu nombre. Uy, yo salgo gozoso y sigo predicando. Que si me azotan otra vez no me interesa, que si me matan en realidad no me interesa. Pero a veces estamos más preocupados de nuestro propio yo. Y es que el precio, mi hermano, que estaba pagando Esteban por este privilegio, el morir al yo, mi hermano, le iba a traer más consecuencias. ¿Qué nos enseña la vida de Esteban? Que el impacto espiritual que él estaba generando no dependía de un cargo ni de una jerarquía, sino dependía de la comunión que él tenía con Dios. Usted puede impactar a muchísimos, mi hermano, con la presencia de Dios. Solamente con eso. Era un servidor a las mesas, lleno de la gracia, lleno del poder, pero que eso nomás le permitió lograr algo, y fue callar la soberbia de todos los líderes religiosos que se levantaron contra él. Mi hermano, en conclusión necesitamos algo, y es que necesitamos el carácter de Cristo en nuestras vidas. Él buscaba sus vacíos, mi hermano, vacíos de ego, vacíos de orgullo, vacíos de todo eso, mi hermano, para llenarlos del Espíritu Santo. Necesitamos, mi hermano, el poder y la gracia del Señor sobre nuestras vidas. Eso es lo que nos va a ayudar a ser efectivos, dijo el hermano Carlitos. En realidad que cuando hagamos algo para el Señor, se vea el fruto, se vea el resultado. Pero mi hermano, que necesitamos en realidad mostrar que con nuestro testimonio, que con nuestra vida, estamos mostrando el poder del Espíritu Santo a otros. Hermano, necesitamos una vida llenos de gracia y de poder. Necesitamos una familia llena de gracia y de poder. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos una iglesia llena de gracia y de poder. Necesitamos, mi hermano, unos siervos, unos líderes, unos obreros llenos de gracia y de poder. ¿Qué estamos reflejando entonces nosotros? Y mientras que lo piensa, por favor, póngase de pie. Y vamos a orar. La Nueva Traducción Viviente, en el versículo 15, dice que en ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. En pleno empezaron a ver cómo la presencia de Dios se manifestó a través de Esteban. Que en cada situación que nosotros tengamos que afrontar, sea la que sea, que lo que en nosotros tenga que brillar sea la presencia de Dios. Y no el orgullo, no cualquier otra cantidad de cosas. Y mi hermano, esto es para que nosotros hoy oremos de una manera diferente. Y que usted le pueda pedir verdaderamente al Señor, mi hermano, que trate con su vida. Tenemos que pedirle, mire, cada vez que uno habla del trato con Dios, uno se asusta. Ay, no, Dios me va a hacer algo. Ay, ¿qué tal Dios se la tome en serio y trate conmigo? Pues qué bueno que trate con nosotros, nos quite todas esas costumbres y esas mañas horribles que hay en nuestra vida todavía. Si nosotros evaluamos nuestra vida hasta acá, mi hermano, hay cosas que necesitamos quitar. De nosotros necesitamos quitar el orgullo,
el ego. Necesitamos quitar la peleadera. Hablábamos con mi esposa en estos días, la semana pasada, que el ser humano tiene una costumbre horrible y es que pelea por todo. Por todo peleamos. Yo pensé que decían amén. Peleamos porque nos gusta algo, porque no nos gusta, porque nos contestan mal, porque esto, porque todo, por todo peleamos. Y tenemos que pedir al Señor que nos dé esa tranquilidad, esa calma, mi hermano, que no todo es para pelear. Se pueden solucionar las cosas de otra forma. Mi hermano, tenemos que quitar de pedirle al Señor, porque es que a veces pensamos que somos nosotros, que yo tengo que quitar de mi vida esto, que tengo que quitar de mi vida esto. Mi hermano, usted no es el Espíritu Santo. Y usted luchando en sus fuerzas, mi hermano, pues cada vez va a seguir con su orgullo bobo. Porque hasta que el Espíritu Santo no trate con usted y le diga, oiga, le toca humildito, ay, usted no va a entender qué es andar humildito. Hermano, así con cualquier cantidad de cosas que tenemos que quitar de nosotros. Si yo le preguntara aquí a cada uno, ¿en qué considera usted que necesita el Señor tratar con usted? Unos dirían, pastor, en el orgullo, en el ego. Uy, pastor, yo necesito que el Señor trate con mi pereza. Uy, Señor, que el Señor trate con mi desánimo. Que el Señor trate conmigo en esto. Eso es lo que necesitamos. Porque cuando vemos la vida de Pedro, él murió a él mismo por dedicarse a hablar de Jesucristo. Pero ahora vemos a Esteban, un simple servidor, sin importarle nada, viviendo de una manera radical para Dios, viviendo de una manera radical para Cristo, simplemente con un propósito, honrarlo a Él, siendo lleno de la gracia y del poder. Pero a Esteban, para llegar allá, tuvo que haberle costado morir a él mismo y decir, Señor, para ser lleno del Espíritu Santo necesito que me quites esto. Señor, necesito ser lleno de ti cada vez más, quítame esto. Mire, usted mira este florero, ¿de qué está lleno? De flores, ¿sí o no? Pero para que yo pueda meter otra cosa ahí, tengo que ¿qué? Yo no sé cómo llaman esas flores. Cojamos estas, ¿cómo se llaman estas? Las astromelias, hay hartas astromelias. Pero si yo quiero meter girasoles, ¿cierto, hermano David? Dígame, hermano. Si quiero meter girasoles, pues tengo que empezar a ¿qué? Quizás saque unas 3 nomás y me haga un huequito para meter un girasol porque es más grandecito. Pero si yo quiero meter 5, pues ya me toca sacarle más. Y si quiero meter otros, pues me toca sacar más. Inclusive esas piedritas que tiene al fondo el florero, me podría llegar a incomodar y me tocaría ¿qué? Sacarlas. Lo mismo pasa en nuestra vida. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que saque en nosotros todas esas piedritas y todas esas cosas para darle lugar a la llenura del Espíritu Santo. Cierre sus ojos, mi hermano, y oremos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada día nos afirmas. Señor, hoy reconocemos que necesitamos más de ti, Señor, que necesitamos de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Señor, que tenemos que ir a tu presencia. Señor, reconocemos que en medio de que muchos se levantan contra nosotros, que hay engaño, que hay mentira en contra de nuestras vidas, Señor, que muchos se alborotan, Señor, por nuestro testimonio, por nuestras vidas, que muchos arremeten contra nosotros, Señor. Señor, nosotros hemos reaccionado mal. Y hoy te pedimos perdón, porque quizás, Señor, hemos reaccionado a la defensiva, hemos reaccionado con pelea, con discordia, porque hemos reaccionado devolviendo de la misma manera. Y hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Santo Espíritu, mi buen Dios, sea el que trate en nosotros. Y pídale usted, mi hermano, dígale, Espíritu Santo, trata con mi vida. Señor, tú sabes que tengo
esta situación, esta debilidad, que todavía hay orgullo en mi vida, que todavía hay ego, Señor, que todavía hay pereza, Señor, que todavía en mi vida hay muchas situaciones, que todavía me lleno mucho de excusas para no comprometerme de una manera radical contigo, Señor. Espíritu Santo, trata con nosotros de una manera especial y límpianos. Espíritu Santo, quita de nosotros todo esto. Señor, de la iglesia, de nosotros como iglesia, Señor, quita todo aquello, Señor, que no ayuda, que no levanta, Señor. Glorifícate de una manera especial. Hoy, Señor, nos ha recordado que necesitamos tener unas vidas llenas de gracia y de poder, que necesitamos que nuestras familias, Señor, estén llenas de gracia, de poder, que nuestra iglesia, Señor, se vea reflejado de esa manera. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que así como honraste a Esteban y que tu presencia se vio en él, Señor, honra nuestras vidas, Señor, en la medida que nos disponemos para ti, y que lo que brille en nosotros, mi buen Dios, sea tu presencia. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido por mis hermanos, quienes están aquí de manera presencial, aquellos que están allí, Señor, en la transmisión, y a donde lleves tú esta transmisión, a las personas a donde le lleves este mensaje, que puedan entender que necesitamos de tu Santo Espíritu, de tu poder, y que a causa de eso muchos más llegarán a tus pies, Señor. Que en realidad necesitamos vivir una vida radical para ti. Te honramos y te bendecimos, mi buen Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Mis hermanos que se encuentran en la transmisión, un abrazo grande. Les recuerdo que mañana jueves no tendremos ayuno. Les hemos extendido la invitación a todas las familias. Es que aprovechen estos días para que compartan en familia. ¿Listo? Saquen ese tiempo. Nosotros no celebramos la Semana Santa, salir a procesiones, ni nada de esas cosas. Ni igual yo le he explicado a la iglesia que no vamos a utilizar la Semana Santa para hacer nuestra Semana Santa acá. La Biblia a mí me enseña que ellos se conviertan a nosotros y no que nosotros nos convirtamos a qué. Mi hermano, para nosotros la Semana Santa, no, es que no tenemos semana, todos los días son santos. Nosotros todos los días celebramos que el Señor nos santifica, que el Señor murió por nosotros en la cruz, que el Señor nos ha salvado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mi hermano, aproveche estos días, ya que están allí en casita, para disfrutar con su familia. Salgan a caminar en familia, salgan a montar bicicleta en familia, hagan algo diferente, salgan a comerse en un helado. Bueno, yo no sé. Quizás almuerzo no encuentre, bueno, aunque eso ya hoy en día todo el mundo abre, si no, haga el almuerzo en la casa, lo empaca en una ollita y se vaya a un ladito. Pastor, y si llueve, mi hermano, consígase una sombrilla. Que sean unos días de familia. Les esperamos aquí el domingo muy juiciositos. Un abrazo, Señor les bendiga.